SARS-CoV-2 por todo el territorio nacional. Las razones, usted la conoce, a partir del trabajo del Grupo Técnico Nacional, el Grupo Temporal del Gobierno cubano, anoche para el enfrentamiento a la COVID-19, evaluó la situación epidemiológica en los territorios y adoptó un grupo de medidas restrictivas. Así cambian de etapas y fases a varias provincias y a casi a una veintena de municipios de todo el país. Para determinar estos cambios se ha tenido en cuenta la tasa de incidencia de la enfermedad y el total de muestras analizadas para su diagnóstico. Pero dejemos que amplíe esta información el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, a quien le doy la bienvenida, doctor. Ayer nos despedíamos durante la transmisión, pero la situación amerita que hoy usted abunde en cuál es la situación por cada uno de los territorios, de las provincias y de los municipios cubanos. Así es, Gisela, buenos días a ti, a todo el equipo y a todas las personas que siguen la información. Ayer nos despedimos, pensábamos que hasta el lunes, pero realmente la situación epidemiológica, la complejidad epidemiológica, las indisciplinas que están provocando esta situación, porque no tiene otro nombre, es necesario actualizar y hacer un análisis de muchas cosas que nos han salido mal y qué es lo que tiene la situación epidemiológica en estos momentos. Que muchas personas se acercan preocupados, y el tema no es preocuparse, el tema es ocuparse de lo que tenemos que hacer, que todo el mundo lo conoce y que lamentablemente algunos no lo cumplen y otros indolentemente pues ven que no se cumple y no actúan. Vamos a empezar por la situación del día de hoy para tener una idea del momento actual. En estos momentos hay 4.724 pacientes ingresados en diferentes unidades de salud, hospitales, centros de aislamiento. De ellos 1.511 son sospechosos, o sea, son personas que tienen síntomas y de los cuales una parte pues, puede resultar positiva a la COVID. En vigilancia 881 y confirmado la cifra más alta, activos, confirmados ingresados, la cifra más alta que hemos tenido durante toda la pandemia, desde el año pasado hasta este momento. 2.332 personas ingresadas con COVID-19 positivo. Ayer se procesaron 13.592 muestras y vamos a seguir incrementando. Se darán cuenta que con la situación que tenemos en estos momentos, pues tiene que ser un número que va a seguir incrementándose. Llegaremos a 15.000 y tal vez lleguemos a un número superior. Pero ya ayer hicimos 13.592 muestras y resultaron positivos a la COVID-19 365 personas. Se diagnosticaron nuevamente una cifra elevada de personas con COVID-19. Esto hace que Cuba en estos momentos ya haya realizado 1.579.258 PCR para la búsqueda de casos confirmados y se hayan confirmado 14.188 personas con la COVID-19, que pudiéramos decir que, que es el 0,9, pero es que hasta días anteriores estábamos en el 0,85, por lo tanto es un % de positividad que va incrementándose. Ahí viene el gráfico de las muestras por provincia, para que también la población lo domine y vea que se analizan muestras de toda Cuba, porque todos de una forma u otra tienen foco, tienen viajeros, tienen contactos. Claro, ahí como aparece en color azul, pues La Habana, con el mayor número de muestras, el 44,1% de las que se procesaron en el día de ayer. Matanzas con el 8,4%, Villa Clara con el 8,4%, Ciego de Ávila el 7,9%, Santiago el 7%, Holguín el 4%, Camagüey el 3,8%, y así, hasta terminar con el municipio especial Isla de la Juventud,
de donde también se procesaron muestras en el día de ayer. ¿En dónde? En los 18 laboratorios de biología molecular que tenemos dispersos en todo el territorio nacional, y que es con esto y con lo que se deben de incrementar que podemos realizar estos análisis diariamente. Ayer, de los 365 casos que se confirmaron, 269, el 73,6%, fueron contactos de casos confirmados. Grupo de riesgo de más importancia, pero mucho de es un análisis que vamos a ver más adelante. Muchos de esos contactos tienen que ver con casos importados, con casos que han arribado a nuestro país con COVID-19. Y ya se acumulan 10.594 personas de las diagnosticadas en Cuba, el 74,6%, que han sido contactos de casos positivos. 44 con fuente de infección en el extranjero directamente, y ya se acumulan 3.347, el 24,2% de todos los diagnosticados en Cuba han tenido como fuente de infección en el extranjero. Sí, pero después vamos a ver cuántos de los confirmados en Cuba, que le llamamos autóctonos, tienen como fuente de infección estos que vinieron ya infectados a nuestro país. Hay 52 que se trabaja para precisar su fuente de infección. De los 321 casos autóctonos diagnosticados, pudiéramos decir que 52, de los 365 casos diagnosticados, disculpen, del sexo femenino fueron 54,5%. Y ya se acumulan 6.826, el 48,1% de este sexo. Ayer el 45,4% del sexo masculino, pero en un acumulado de un 59,8%. Importante, asintomático, el 58,6% de todos los diagnosticados ayer estaban asintomáticos. Y en el acumulado hasta la fecha, el 64,6% han estado asintomáticos. Por grupos de edades, menores de 20 años, 53. Fíjense cómo se incrementa esta cifra, y eso hace que ya en Cuba se han diagnosticado en edades pediátricas de 18 años y menos 1.476 niños jóvenes, en los cuales los adultos tenemos una buena parte de responsabilidad. De esos niños, de esos jóvenes, hoy tenemos 137 activos. Pudiéramos decir que es la cifra más alta de activos que hemos tenido en edades pediátricas. Y con el trabajo, con los protocolos de tratamiento, pues ya el 90,2% se encuentra de alta. Ayer también un número elevado de jóvenes de 20 a 39 años de edad, 120 fueron diagnosticados. De 40 a 59, 129. Y de 60 y más, con los riesgos que tiene este grupo de edad, se diagnosticaron 63 personas con la COVID-19. ¿De dónde son los 365 casos diagnosticados ayer? De La Habana, 132, de Santiago, 38, de Guantánamo, 48, de Matanzas, 41, de Villa Clara, 28, de Ciego de Ávila, 26, de Camagüey, 12, de Artemisa, 11, de Pinar del Río, 9, de Mayabeque, 6, de Santi Espíritu, 6, de Holguín, 3, de Cienfuegos, 2, de Las Tunas, 2 y de Granma, 5. Ahora, estos 365 casos diagnosticados, 321 son autóctonos, aunque vamos a ver estos autóctonos como consecuencia de que se han infectado en nuestro país, y 44 importados. 352 son cubanos y 13 son extranjeros. Los 321 casos
confirmados ayer, autóctonos, pertenecen a las provincias de Pinar del Río, 7, del municipio Pinar, 4, de Consolación Sur, 2, de San Juan y Martínez, 1, de San Juan y Martínez, 1. De Artemisa, 9 casos, 4 de Bauta, 4 del municipio Artemisa y 4 del municipio Alquizar. De La Habana, 1 del municipio Alquizar. De La Habana, 112 casos confirmados. 10 de octubre con 12 casos. Habana Vieja con 8. Boyeros con 10. San Miguel del Padrón con 6. Cotorro con 5. Marianao 10. Plaza 11. Cerro 6. Playa 6. Arroyo Naranjo 7. Habana del Este 2. La Lisa 12. Centro Habana 16. Y Guanabacoa, un caso se confirmó ayer. Creo que el análisis así, a simple vista, denota la dispersión que ha tenido la COVID-19 en la ciudad de La Habana, al igual o similar a la de otros territorios. Mayabé, que confirma 4 casos en el día de ayer, 2 del municipio Santa Cruz, 1 del municipio Güines y 1 de San José. En la provincia de Matanzas se confirmaron 36 casos autóctonos ayer. De Matanzas 21, de Cárdenas 9, de Colón 2, de la Ciénaga de Zapata 2, de Jagüey Grande 1 y de Pedro Betancur un caso confirmado. De la provincia de Cienfuegos se diagnostican 2 casos, uno del municipio Cienfuegos y uno del municipio de Lajas. De Villa Clara 28, 18 de Santa Clara, 4 de Placeta, 4 de Ranchuelo, 1 de Manicaragua y 1 de Camajuaní. De Santi Espíritu 5, 3 del municipio Santi Espíritu y 2 de Jatibonico. De Ciego de Ávila 20 casos, de Morón 8, de Majagua 8 y de Ciego Cabecera 4. De Camagüey 11 casos, todos del municipio Cabecera. De Holguín 3 casos, todos del municipio Cabecera. De Santiago de Cuba, 37 casos se confirmaron. 33 del municipio Santiago, 2 de Palma Soriano, 1 de San Luis y 1 de Songolamaya. De Guantánamo, 47 casos confirmados. De Guantánamo municipio, 34. De Niceto Pérez, 10. De El Salvador, 3. Y con esto son todos los casos autóctonos que se confirmaron ayer en nuestro país. Ahora, casos importados que tuvimos en el día de ayer, pues un total de 44 casos importados se confirmaron en nuestro país. Casos que llegaron, se hizo el protocolo, se le hizo el PCR y resultó positivo el PCR. Por lo tanto, arribaron a nuestro país ya contagiados con la enfermedad y se hace el diagnóstico aquí. De la provincia de Pinar del Río se diagnosticaron 2 casos importados, uno del municipio Pinar y uno del municipio Matahambre. De la provincia de Artemisa 2 casos, uno del municipio Alquizar y uno del municipio de Bauta. De La Habana se diagnosticaron 20 casos importados, Arroyo Naranjo con 3, Boyeros con 4, Centro Habana, Cerro y Marianao con un caso importado cada uno, el municipio de Playa con 7, Plaza de la Revolución con 1 y San Miguel del Padrón con 2. De Mayabé que se diagnosticaron 2 casos importados, uno del municipio San José de las Lajas y uno del municipio de Madruga. De la provincia de Matanzas 5 casos, 2 de Cárdenas y 3 de Jovellano. De Santi Espíritus 1 caso del municipio Cabecera. De Ciego de Ávila 6 casos, todo del municipio de Morón. De Camagüey 1 caso del municipio de Nuevitas. De Las Tunas 2 casos, los 2 del municipio Cabecera de Las Tunas. De Granma 1 caso de Buey Arriba. De Santiago de Cuba 1 caso importado,
del municipio de Santiago de Cuba. Y de la provincia de Guantánamo se confirma un caso del municipio cabecera. En resumen, de los importados por países, de Estados Unidos de Norteamérica 18, de Rusia 6, de Panamá 5, de Colombia 4, de Haití 4, de Canadá 1, de España 1, de Francia 1, de Inglaterra 1, de Kuwait 1, de México 1 y de Surinam un caso se confirmó en el día de ayer. Son los países que han arribado, se han diagnosticado y que ustedes ven que el mayor número coincide con, primero, los países que más pasajeros arriban a nuestro país y en segundo lugar, con la transmisión que existe en algunos o prácticamente todos estos países. Ahora, los 3 extranjeros diagnosticados ayer son 6 rusos, 4 colombianos, un canadiense, un español y un mexicano. Finalmente, vamos a ver el gráfico que aparece ahí con el número de casos autóctonos e importados en los últimos días. Ese es por día. Ahí se ve el número de autóctonos como se ha ido incrementando a expensas de los viajeros, para dejarlo claro. Sí, porque no, pero es que ya son más autóctonos, sí, pero cuando hacemos el análisis, como lo vamos a ver ahora, pues es a expensas de los viajeros. Y podemos decir que los de 321 casos que se diagnosticaron hoy o ayer, 90 están vinculados con viajeros internacionales. Y en el acumulado de todos los casos que hemos tenido desde el 15 de noviembre hasta el momento, el 76,5% de todos los casos que se han confirmado, pues están relacionados con viajeros. Uno por ser contacto directo de ese viajero, otro por ser contacto de uno que ya resultó positivo a punto de partida de un viajero, pero esa es la cifra, es el 76,5%. Compleja la situación, doctor. Muy compleja. Y vamos a ver ahora un gráfico que lo ilustra todo, donde se ve lo que ha representado, pudiéramos decir, la entrada de viajeros infectados. Pero yo preferiría decir lo que ha representado el incumplimiento de lo que está establecido, la indolencia de la población, la negligencia por parte de todos los que tienen que exigir que se cumplan con los aspectos que están establecidos. Y ponme el gráfico de nuevo para poderlo explicar. Ahí ustedes tienen un primer momento. Fíjense, lo que venía por debajo era el número, lo que está en las bolas rojas, es el número de casos importados y autóctonos vinculados a viajeros internacionales. O sea, tanto los que son de transmisión en el patio como los que llegaron, pero que tiene que ver con los viajeros internacionales. Y ahí ustedes ven cómo a partir del momento que se abre el aeropuerto, los aeropuertos del país, que es la primer flecha, ya empieza a subir. Y cuando se abre el aeropuerto internacional José Martí, de aquí de La Habana, que como es natural, es por de arriba un mayor número de casos de viajeros, pues ahí ustedes ven cómo se dispara la curva y es la situación epidemiológica que tenemos en estos momentos. Ahora, una reflexión necesaria y fíjense, esta conferencia se comenzó diariamente, como la población sabe, a partir del lunes, del martes de esta semana. Se comenzó por la situación epidemiológica. Llevamos ya una semana, además de los 200 y pico de días que estuvimos al principio, llevando mensajes a la población y realmente no se ve. No se ve una reacción, no se ve una responsabilidad, no se ve que se actúe en consecuencia. Y es lo que hace que en este momento nuestro país, como se explicó ayer por el viceprimer ministro,
Morales, ayer un grupo de provincias que estaban en una determinada etapa, en una determinada fase, pues hayan retrocedido, entre ellas, como se informó La Habana, a la fase número 1. Y usted dirá, sí, retrocedió, sí, pero es que eso lleva paralización de actividades, cierre de centros, disminución de actividades, en un país que necesita mucho que su población esté centrada en la producción, en la realización del cumplimiento de lo que cada cual tenemos, y ya usted ve. Ahora, yo nada más que le voy a dar un dato que demuestra lo que ha representado la violación y las negligencias. Mire, yo precisaba, Santiago de Cuba, provincia que, como vamos a ver ahora con las tasas de incidencia, presenta una situación compleja por una tasa de incidencia elevada que tiene en estos momentos, que ya puedo incluso decirla, de 22,19. Santiago de Cuba, cuando tuvo los primeros casos ahora, en el rebrote este que tenemos en estos momentos, llevaba 187 días sin casos de COVID. 187 días con un esfuerzo. Y los primeros casos, ¿con qué estuvieron relacionados? Con violaciones muy serias, pero muy serias, que además se dio la información del cumplimiento del protocolo relacionado con viajeros. Pero fíjense, no es el viajero, es el incumplimiento de lo que está establecido con el viajero. Guantánamo, lo precisábamos hoy temprano, llevaba 166 días sin diagnosticar casos de COVID. Y cuando rompe, ¿con qué rompe? Con violaciones, pero violaciones groseras relacionadas con los viajeros. Y hoy me decía su director provincial, el 100% de los casos que yo tengo hoy, Durán, están todos de una forma u otra, bien porque sean viajeros, bien porque sean contactos, bien porque sean contactos de contacto, pero todos están relacionados con viajeros y con violaciones que se han cumplimentado. Y la otra provincia oriental, que todos recordamos el tiempo que llevaba sin tener caso, me decía esta mañana su director, que del 30 de abril al 20 de noviembre estuvieron sin tener un caso de COVID. Y les voy a decir, era con un esfuerzo, con una exigencia, velaban muy bien, estudiaban muy bien a todo el que llegaba a la provincia, y los casos que tiene hoy Granma, que tiene una tasa de, pudiéramos decir que no es de las más altas, pero una tasa de 3,91, pero para Granma, que se había mantenido durante tanto tiempo sin tener caso, es una tasa elevada, todo relacionado con violaciones con los viajeros. Vean ustedes lo que lo que se ha llevado este país que además ha hecho un esfuerzo, y Cuba ha estado al tanto. Aquí se analiza diariamente, se adoptan medidas diariamente, se han cerrado actividades, se ha hecho un sacrificio en una economía que además tiene un bloqueo que cada vez es mayor, y la indolencia de algunas personas. Pudiéramos decir, fíjense, relacionado con la familia, las amistades, sí, pero es que alrededor hay personas que están viendo eso. Y nadie protesta, nadie llama la atención, nadie denuncia. Sí, porque ayer se analizó en La Habana, en su Consejo de Defensa, la aplicación de la resolución con las multas para todas las violaciones que existen. Sí, pero no es solo eso, es también la aplicación de medidas fiscales que se va a tomar con las personas, porque no podemos echar por la borda el sacrificio de todo un país, de todo un pueblo. Y fíjense, primero, un elevado número de casos activos, que ya vieron la cifra que tenemos hoy, y que es el rebrote que pudiéramos decir en los últimos 15 días, y creo que no tengo que dar mucho más argumentos de la relación que tiene con los viajeros y las violaciones en relación con esto. Pudiéramos decir el dato, que desde finales del año 2020, el 90% de los casos confirmados en Cuba estuvieron vinculados a los viajeros.
por personas que no cumplimentaron lo establecido. Y en la actualidad, a pesar de toda la información, de todos los mensajes, de todo lo que se dice en nuestra población, de todo lo que nuestra población conoce, nuestra población es una población universitaria. Entonces, ¿qué más hay que explicar? Hemos hablado de los muertos, hemos hablado de la secuela que deja, hemos hablado de los niños, y uno parece que no sé, que no les entra, que no son sensibles a todo esto, pero pudiéramos decir que a pesar de la información y los mensajes de la población, se mantiene que el 80%, alrededor del 80% de los casos que se confirman en Cuba están relacionados con viajeros y las violaciones que se tienen en estos casos. La indisciplina social también corresponde no solo a los viajeros, doctor, y a familiares. No es el viajero. No, el viajero viene, cumple su protocolo y no hay problema. Porque además es un protocolo de lujo, pudiéramos decir. Es un protocolo que se hace lo que haya que hacer, se hace las pruebas. Pero si después llega a la casa y él, no llega a la casa, en el aeropuerto. En el aeropuerto hay que ver el arribo, el besuqueo, el abrazo, el acercamiento, el estar sin nasobuco, el tener lactantes en el aeropuerto, como lo vi yo personalmente. Entonces tú dices, bueno, pero es que no tienen percepción de riesgo, no tienen la menor noción. Entonces, no son los viajeros, son las violaciones que se cometen y que se siguen cometiendo. Y ahora, las violaciones de fin de año, sí, porque normalmente ocurre, pero realmente el fin de año, con las fiestas propias de esta fecha que se podían haber hecho con un poco de más disciplina, las indisciplinas sociales, las personas tiradas una arriba de otra en la calle, las personas sin nasobuco, pues es lo que hace que tengamos esto acá. Mira, el pueblo cubano ha demostrado muchas veces que cuando nos unimos, cuando las cosas que hemos logrado, de verdad que son ejemplo para el mundo. Y yo estoy seguro que ahora lo vamos a lograr. Pero está bueno ya está bueno, vamos a ponernos. Nosotros trajimos al IAN con el movimiento popular y la conducción del comandante. Entonces, trajimos a nuestros 5 héroes. Entonces, no puede ser. Es mucho el sacrificio. Es mucho. Miren, hay medidas que métanse en la cabeza, grábenla. Esto, el nasobuco. ¿Tú crees que a alguien le gusta el nasobuco? Que no le molesta el nasobuco. Pero solamente darse cuenta de lo que representa desde el punto de contagiarse o de contagiar suponiendo que uno lo tiene, creo que es importante. El distanciamiento social es necesario, la solución es desinfectante. Ahora, fíjense, porque también te dicen en la calle, no, y ahora van a cerrar, y ahora van a hacer, no hay que cerrar. Un grupo de cosas que son innecesarias. Mire, perdón, son necesarias desde el punto de vista de la vida cultural, pero que no es, pues hay que cerrarlo. ¿Y como consecuencia de qué? De la indisciplina. Hay que cerrar lugares de concentración de personas. ¿Por qué? Porque no se cumple con lo que está establecido. Y provincias como esta, como la misma Habana, La Habana tenía indicadores de nueva normalidad. La Habana logró, con la conducción de su Consejo de Defensa, con la participación de todos los organismos, controlar la enfermedad a pesar de lo difícil. Y sin embargo, en estos momentos, una situación muy compleja que hace que tenga que retroceder. Y en este retroceder, yo llamo la atención, porque muchas personas, no, estoy muy preocupado con... A lo mejor tiene un viajero que lo recibió, que no cumplió con lo que está establecido, pero entonces estoy muy preocupado porque el niño, mi jovencito, tiene que incorporarse a la escuela. Miren, nosotros, a pesar de que las escuelas han estado funcionando en muchos territorios, no hemos tenido casos vinculados a brotes dentro de las escuelas.
Y el Ministerio de Educación en esto ha hecho una organización desde el punto de vista de las medidas higiénicas, desde el punto de vista del distanciamiento, desde el punto de vista de la exigencia del nasobuco, que es lo que ha permitido que hasta el día de hoy hemos tenido casos en escuela. Sí, para que no digan, no, está tapando, porque yo conozco de un caso que hubo. No. Hemos tenido casos en la escuela. Pero casos que han adquirido la enfermedad en su comunidad y muy relacionada con la no protección a veces de ese niño en su comunidad. Y se ha detectado inmediatamente y no se ha producido transmisión. Incluso hemos tenido casos en escuelas que llevaban más de 10 días, de 15 días, sin asistir a la escuela, por determinadas razones. Entonces, en esas situaciones, no es el curso escolar lo que precisamente se va a afectar en estos lugares. Es importante el trabajo, y en eso se insiste, se sigue, es importante el trabajo en la atención primaria de salud, para cumplimentar todo lo que está establecido, para cumplimentar la vigilancia, que se cumpla, el ingreso domiciliario, porque no es un aislamiento, lo del contacto no es un aislamiento, lo del viajero no es un aislamiento, es un ingreso domiciliario, que no puede recibir visita, que no puede salir, que tiene que mantener una disciplina dentro de la vivienda. Y la atención primaria de salud en esto es un esfuerzo que tiene que hacer. Pero ya se incorporaron las organizaciones sociales, como también yo lo he dicho, el CDR, la Federación, la ANAP, la CTC, la Juventud, ya se han incorporado las organizaciones, de forma tal de también apoyar, porque a veces un mismo equipo básico de salud tiene contacto de caso confirmado, contacto de caso sospechoso, tiene viajeros, o sea, es un número que para abarcarlo sistemáticamente, no digo que todos los días, pero continuamente, tiene que tener también la participación activa, como se está realizando por estas organizaciones. Y por último, fíjense, porque yo creo que he sido claro, yo creo que está bueno ya, no, mire, yo te aconsejo, que tienes que, no. Ya ahora es cierre de actividades, pero aplicación de medidas, como yo dije, y no es amenaza, es para que nuestra población sepa a lo que se tiene que atener. Y estamos hablando de la multa, pero como dije inicialmente, estamos hablando de denuncia, estamos hablando de procesos legales. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo la transmisión de ¿qué cosa? De una epidemia. Cuando yo violo algo de lo que está establecido y se provoca una transmisión, yo estoy violando la ley de propagación de epidemias en nuestro país. Y por lo tanto, tengo una responsabilidad legal en este caso. Y solo enfatizar, el PCR de las personas que permanecen en ingreso domiciliario, que se le hace a los viajeros que no son turistas, que generalmente van a sus casas, a veces a casas de alojamiento, al quinto día, porque el otro se toma en el aeropuerto, el del quinto día se le toma en su casa. No tiene que ir al policlínico, pues si te estoy diciendo que estás en ingreso domiciliario, ¿cómo te vas a mover al policlínico? Si te estoy diciendo que tú tienes capacidad de estar infectado y transmitir la enfermedad, ¿cómo te voy a decir que vayas al policlínico? No, se le toma en la casa. Y es verdad que hemos tenido demora en informar los resultados, con lo cual se está haciendo un esfuerzo y se está haciendo incluso un chequeo diario con supervisiones, a ver si en casa de Gisela, que vino, si se lo tomaron, si le informaron el resultado, para realmente, porque es un número elevado, pero hay que cumplimentarlo. Por lo tanto, que no quepa la menor duda que ese viajero, que ese contacto, acuérdense que están los dos grupos, sale una persona con la cual yo he tenido relaciones positivas, yo me convierto en el contacto de esa persona positiva.
y por lo tanto tengo que estar 5 días en mi domicilio, sin salir, sin recibir visitas, protegiendo al resto de mi familia, hasta que hagan el PCR, si da negativo, me incorporo a mi actividad. Pero yo soy viajero y tengo que hacer lo mismo, y todavía más, porque además el riesgo de que venga infectado lo tiene más que yo, que estoy en contacto de un positivo, aunque es bastante elevado eso que está ahí. Y ahí no se puede recibir visita. Y los vecinos tienen que estar al tanto, porque después entonces se cree. Ahora ya hay que aplicar las medidas de territorio con manzanas cerradas, con edificios cerrados, y entonces eso todo es gasto a la economía de este país, porque son personas que no salen, son personas que no producen en su actividad, son personas que muchas veces hay que llevarle los alimentos a su domicilio con un personal para que no se muevan de ahí. Y también reforzar, si yo vivo en una casa donde hay un contacto o donde hay un viajero que todavía está en ingreso domiciliario, si yo vivo ahí, yo no puedo ir al trabajo. El estudiante no puede ir a la escuela. Y se trabajó con el Ministerio de Educación un protocolo en el cual ese estudiante que no va a la escuela, digamos 5 días, 6 días, hasta que se haga el estudio, pues ese estudiante, cuando se incorpora, se hace un trabajo diferenciado con él para recuperar lo que perdió. Pero no puede ir, fíjense, y me dicen muchos trabajadores, bueno, ¿y me van a pagar el 100%? No, mi hermano. ¿Tú estabas esperando que la visita? Pide una licencia sin sueldo, pide vacaciones para que puedas atender bien y puedas estar en esta situación. Ustedes, yo reitero, y he hablado en esta forma, porque creo que se requiere. Está bueno ya de mensajito y de aconsejo, no, aquí no hay nada que aconsejar. Aquí lo que hay es que exigir el cumplimiento, porque miren, pongan ahí el mapa de las tasas, el mapa y el cuadro de las tasas que tiene hoy nuestro país. Mírenlo ahí, miren pintado de marrón las provincias con las mayores tasas en nuestro país. Miren a Guantánamo, que como yo dije ahorita, llevaba 166 días sin confirmar. Hoy con una tasa de 39,59. Y como me dijo su director, el 100% durará relacionado con viajeros y las violaciones. Matanza 31,81. La Habana 29,41. La Habana que mantuvo durante un periodo largo tasa de nueva normalidad. Mayabeque 25,48. Villa Clara, que logró controlar los casos que tuvo en un momento determinado, 24,44. Santiago de Cuba, con 187 días sin casos de COVID, hoy tiene 22,19. Artemisa 20,20 y Camagüey 11,64. Y de ahí para abajo todo el mundo tiene casos. Todo el mundo tiene una tasa determinada, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, que aunque es una tasa de 7,2, pero fue un municipio que tuvo un trabajo con un número elevado de días, de semanas, de meses que no tuvieron ni un solo caso de COVID. Esta es la situación. Ahí pudiéramos ver las provincias con el mayor número de casos en los últimos 15 días, que bueno, coincide con esto que está aquí, y los municipios con el mayor número de casos en los últimos 15 días. En resumen, de los 14.100, perdón, ahí están, ese es el mapa con las provincias, con los casos confirmados durante los últimos 15 días. Y ahí se ve que el mayor número está en Santiago de Cuba, 176, Guantánamo 166, Santa Clara 118 y Matanza 104. De ahí para abajo todos con un número determinado de casos, que es el número de casos en los últimos 15 días.
Y en los municipios que han tenido un mayor número de casos, bueno, pues también aparece reflejado. No vamos a demorarnos en esa información que es similar a la que hemos dado en días anteriores. Hoy podemos decir que de forma resumida, en Cuba ya se acumulan 14.188 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Se mantienen ingresados, confirmados, activos, la cifra más alta de casos que hemos tenido durante toda la pandemia. Estamos hablando de 2.332 personas confirmadas que están ingresadas en nuestros hospitales, que además nunca han colapsado, porque se ha hecho un esfuerzo, pero que indiscutiblemente es un número muy elevado de casos confirmados. De estos 2.332, tenemos 2.316 que se mantienen con una evolución clínica estable. Ese es el 99,3%. Un esfuerzo de los protocolos desde que ingresa, de las medidas preventivas, de los aportes de la ciencia. Lamentablemente, 148 personas perdieron la vida en relación con esta enfermedad en nuestro país. Eso da una letalidad de 1,04%, que pudiéramos decir, comparado con el mundo, que es de 2,15%, comparado con la región de las Américas, que es de 2,33%, es baja. Pero es que trabajamos para que no haya muertos. Vaya. Lo que lamentablemente, siempre que hay un incremento de los casos, en los grupos de edad de que estamos hablando. Sí, porque cuando mencionamos eso de 60 y más años, además de la edad, casi siempre está asociada a algunas comorbilidades, de las que son más frecuentes en Cuba y en el mundo. La hipertensión, la enfermedad cardiovascular, tumores malignos, y eso es un riesgo muy grande de que se complique, de que sea grave, de que sea crítico. 2 evacuados, 24 que han retornado a sus países después de ser positivos, 151 alta en el día, muy por debajo, ni el 50% de los casos confirmados en nuestro país. Por lo tanto, el balance es negativo y ese es el número de casos activos que tenemos en estos momentos. Y se acumula ya el 82,3% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba están recuperadas en estos momentos. Hoy, un número menor pero alto de casos graves y críticos. 6 críticos y 10 graves. 6 críticos y 10 graves. Y como dijimos ahorita, ninguno en fallecido. Y ponme ahí, discúlpame, hazme favor, el gráfico de las barras para ver cómo vamos en el mes de diciembre hasta el día de ayer. Ahí tienen ustedes el número de casos confirmados en este mes, en los 8 primeros días de en los 7 primeros días o 8 primeros días de este mes, tenemos un total de 1.767 casos confirmados. Fíjense que comparado con los 3.675 del mes anterior, que fue el más alto de todos los meses, pues debemos quedar por encima si realmente no todos cumplimos con lo que está establecido. Y hacemos y exigimos para que se cumpla con lo que está establecido. Y pudiéramos decir que de todos esos casos, entre el 78, el 80 y a veces más de todos los casos, pues están vinculados con violaciones relacionadas con extranjeros. No con extranjeros, perdónenme, con casos importados. Porque no es que no está relacionado con importados, no, está relacionado con violaciones, como me ratificaba hoy el director de Guantánamo. Durán el 100%, compadre, está relacionado con esto. Tenemos provincias como Las Tunas, como Cienfuegos, que el 100% de los focos que tienen hoy están relacionados con viajeros, con violaciones de estos viajeros.
Esta es la situación, Gisela. Complejísima, muy compleja. Complejísima, que podemos resolverla y la vamos a resolver, pero que lleva un esfuerzo, lleva una participación, además de la exigencia. Además de la exigencia que siempre ha existido, pero se va a redoblar con todas las medidas que se han planteado, que ayer el vicepresidente del Consejo de Defensa de La Habana pues explicó que se iban a aplicar ya de inmediato y que lamentablemente en algunos casos van a disminuir actividades económicas, se van a eliminar actividades que realmente, eso de concentraciones en la calle, cuando digo concentraciones es tumulto de gente en determinados lugares, eso lamentablemente hay que quitarlo. Hay que quitarlo porque si tú dijeras no lo hacen disciplinadamente, pero es que no. Y entonces tú te los encuentras en una esquina con una botella de ron, empinándose de la botella todo el mundo, sin nasobuco, y cuando tú vienes a ver, pues son los focos, los eventos que hemos tenido. Y es que si antes nos preocupábamos por 80, por 60, por 70 casos, hoy, doctor, 365 casos, pico pandémico nuevamente en la nación. 3 días consecutivos marca Cuba con más de 300 confirmados en una jornada. Preocupante, tensa la situación epidemiológica en estos momentos, visiblemente también exaltado. Hoy el experto aclaraba las conductas negligentes que persisten en la población. Como datos interesantes de esta jornada, compartimos 365 casos, de este total 44 casos importados, el resto casos autóctonos, lo que habla de la transmisión del contagio en nuestra población. 13 extranjeros, el resto cubano. 3 días consecutivos por encima de 300 confirmados en una jornada. También reiteraba el experto en conferencia de prensa la cifra más alta de casos activos en una jornada, 2.332 pacientes ingresados hoy en los hospitales con COVID-19. Atención Cuba, las alarmas se han disparado en las últimas jornadas. La Habana 132 casos, Guantánamo 48 y Santiago de Cuba 38. Hoy son las 3 provincias con mayor número de contagios en esta jornada, una jornada donde además se ha insistido en las indisciplinas sociales que todavía se perciben en la población, la falta de responsabilidad relacionada con incumplimientos de viajeros y familiares, y de las indisciplinas sociales también de muchos cubanos, no solamente de viajeros. Nadie protesta, nadie llama la atención, nadie denuncia, ha dicho el doctor Durán en conferencia de prensa. Se tomarán medidas fiscales, sanciones severas con los incumplidores y, por supuesto, 166 días sin diagnosticar casos confirmados. Por ejemplo, el caso de Guantánamo traía a colación en esta jornada el doctor Durán. Es una provincia que ha ido complicando también la situación epidemiológica. Por tanto, no dejemos caer el esfuerzo de país, lo ha reiterado en esta conferencia de prensa el doctor Francisco Durán. Se tomarán medidas con los incumplidores, nadie está tapando información. Sabemos que en la base existen deficiencias, sobre todo en el diagnóstico del PCR al viajero y a sus familiares, pero se trabaja intensamente en este sentido. Este ha sido el resumen, conferencia de prensa de toda la información analizada en esta jornada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Usted acompáñenos en los próximos